seguimos en Tribuna por Paraguay TV HD y así como había anunciado César, estamos teniendo como invitados hoy los que están en el tema Siembra Paraguay, segunda apertura nacional de siembra de soja 2024-2025. Bueno, y primeramente ya le saludamos al señor Klaus Escher. Él es presidente de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosa y Cereales del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por el espacio, Gloria, y estamos muy bien y gracias por estar acá. Bueno, ¿cómo estamos con la soja a nivel internacional en primer lugar? Bueno, eso es, nosotros como productores estamos en fase de preparativo para plantío, que a partir del 1 de septiembre tenemos luz verde y estamos con el corazón en la chacra. Sí. Estamos totalmente preparados y esperemos que la humedad y el calor, la temperatura del suelo esté excelente y de ahí en más ya solamente trabajar. O sea, ustedes saben el inicio, pues dependen tanto del clima también, ¿verdad? Y como que es una cuestión natural, Sí. que es un plantío, que es algo que nace, que Sí. crece, entonces tiene que estar todo óptimo. Sí. Cuando uno planta fuera de época, cuando no está seco, cuando la humedad no está bien o cuando la temperatura está muy baja, entonces sufre ya la semilla cuando se le tira al Desde suelo. el inicio, ¿no? Ahí mismo ya perdimos un 10-20%. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ser óptimos en nuestro trabajo para que tengamos un buen resultado. Siempre, lógicamente, dependiendo del clima posterior. Si llega una seca o si tenemos algún vendaval fuerte, entonces eso ya va en contra, ¿verdad? Pero si nuestro trabajo tiene que ser óptimo para que ojalá con el clima óptimo llegamos a una buenísima zafra y cosecha posterior. Claro. También nos acompaña el señor Karsten. Así es. Bueno, y dejamos ahí porque mejor no dejar más el apellido, porque es complicadísimo. Él es presidente de la Asociación de Productores de Soja. Señor Karsten, esto, y sobre todo de la primera parte que ya le estamos escuchando al señor Klaus, ¿cómo está Paraguay hoy? ¿Qué significa la soja para nosotros en el sentido de exportación? La cantidad de productores o familias que trabajan alrededor de lo que es la soja. Sí, y bueno, es un rubro que en los últimos 40 años se desarrolló muy fuerte en el Paraguay, la agricultura mecanizada, ¿verdad? Con mucha tecnología aplicada. Hoy creemos que estamos cerca de los 35.000 productores a nivel nacional, más concentrados en el departamento de Alto Paraná, Canindeyú, Caguazú, Itapúa, hoy entrando más en Caazapá también, Misiones, y en menor escala en San Pedro, en el Chaco paraguayo también hay experimentos, pero mucha tecnología aplicada, mucha inversión en maquinarias, en infraestructura, silos de acopio, embarcaciones, barcazas sobre el río, una flota de camiones, de miles y miles de camiones que se compraron y se importaron al Paraguay en las últimas décadas para poder hacer posible esta campaña, digamos, donde creemos que cerca de 3.500.000 hectáreas de sojas serán sembradas en el Paraguay a partir del día 1 de septiembre y creemos que a fines de octubre termina la siembra, si el clima y las precipitaciones, todos nos acompañan. Dentro de 60 días queremos culminar esa siembra de la campaña 24-25. ¿Cómo fue, por ejemplo, la 23-24 a nivel de números? ¿Cómo le ha ido? Bueno, fue muy variado el resultado. En la campaña pasada, el Alto Paraná, por ejemplo, tuvo una productividad muy buena. Itapúa tuvo una productividad muy buena. Pero departamentos del norte, como Canindeyú, como San Pedro, sufrieron una sequía muy grave, digamos, en los meses de enero, fines de diciembre ya. Entonces, esos departamentos tuvieron una merma muy grande y lastimosamente tuvieron una mala zafra. Entonces, no podemos hablar de un escenario igual para todo el país. Tuvieron realidades diferentes de acuerdo al departamento. También nos acompaña Patricia Ruiz Díaz, ella es directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosa y Cereales del Paraguay. ¿Qué tal, Patricia?
Muy bien, Gloria, muchísimas gracias por el espacio para nuestro gremio y estamos a disposición para lo que quieras conocer. ¿Qué significa la soja para el país? La soja para nosotros, para el productor, significa el rubro que maneja durante todo el año la estructura de la finca. Porque nosotros del cultivo de soja tenemos que generar ingresos para poder manejar los siguientes cultivos. Entonces, no solo se cultiva soja, se cultiva canola, trigo, abonos verdes, tenemos avena, tenemos maíz, que también sembramos en diferentes épocas del año para mantener siempre cubierto ese suelo y protegido. Entonces, dentro de eso, la soja representa para nosotros el cultivo que nos genera un poco de renta para poder manejar el resto del año. Esos son nuestros campos que tenemos. ¿Y eso qué, o sea, para el país qué significa, por ejemplo, a nivel de alimentos? O sea, de no solamente hacer la soja, sino los alternativos, como estás diciendo, como el maíz, por ejemplo. Y, por ejemplo, el trigo, como comentó el señor Cárcel. Sí, estaba diciendo, la soja hoy día, hablando en su potencial de alimento, el ser humano consume poca soja directamente. Sí. La soja va en forma de harina, va para abastecer el engorde de cerdos, para los pollos, para la generación de leche. Hoy día una industria láctea no puede sobrevivir sin suplementar el balanceado con soja. El aceite de la soja va a la cocina, directamente a la olla, digamos, para preparar los alimentos. Se exportan, claro, grandes cantidades y el beneficio del cultivo de la soja hoy en el Paraguay son dos hincapiés principales. Sí. Garantizar la alimentación de la canasta familiar paraguaya en el día a día y generar aproximadamente 4.000 millones de dólares en exportaciones. O sea, la estabilidad del guaraní hoy día depende de una exportación de carne y soja para poder equilibrar la balanza comercial del Paraguay. En otros rubros importamos muchísimo más que importamos. El Paraguay importa vehículos, el Paraguay importa electrodomésticos, el Paraguay importa zapatos. Esa compensación da la soja en poder exportar un producto para importar otros. Entonces la balanza comercial necesita esos 4.000 millones de dólares. Eso no significa que sea una ganancia neta, sino forma parte de ese equilibrio entre lo que yo compro y de lo que el Paraguay vende. Y ahí la soja tiene un componente muy importante, ¿verdad? El Paraguay hoy exporta energía eléctrica en gran escala, exporta carne y soja, y de eso toda la economía se basa en ese equilibrio para poder comprar los otros bienes que necesita, ¿verdad? Y, como dije, garantizar la canasta familiar, hoy tener producido en el Paraguay, porque cuando hablamos de la época del 70, 80 del siglo pasado, importábamos leche en polvo, importábamos harina, importábamos de todo. Hoy el Paraguay produce todo lo que come, toda la canasta familiar básica, desde una galletita hasta una carne de nivel de exportación. Todo eso se fabrica en el Paraguay y para todo eso se necesita un ítem que es la proteína que la soja fornece. Sí, por eso es tan importante, ¿no?, para ustedes lo que es este inicio, este lanzamiento, ¿no?, de la apertura nacional, porque es como mucha esperanza en esa siembra, ¿no? Y todos estamos pendientes de eso, ¿verdad? Aparte que el balanceado para todos los animales también se hace leche, se hace queso, se hace manteca, todo se hace de soja, así que por eso, como acá el señor Cárcel mencionó, para la canasta familiar, para la alimentación paraguaya es nomás luego importante, y por eso nosotros también dependemos, y es, como decíamos, el rubro principal, porque las ramificaciones que tiene de la soja en todo el entorno en el país, en alimentos y en balanceado y más cosas, es fundamental. Entonces nosotros somos los productores, así que estamos obligados a producir
y es lo que sabemos hacer y es lo que nos gusta. Entonces, a full con eso. Imagínate, o sea, Patricia, en todo esto también, la importancia, ¿no?, de lo que estabas diciendo, como uno grafica otra vez. Si pasase que no tengamos la soja, imagínate toda la producción que tiene que traer de otro lado, o sea, todo realmente se estaría encareciendo. Encarece la canasta Sí. familiar desde la base, por eso para nosotros es muy importante este inicio, o sea, el inicio de la siembra, porque a partir de allí, inclusive posterior a eso, nosotros empezamos muchos meses antes para cuidar nuestro suelo, para proteger, para fertilizar, para preparar, haciendo los pedidos, las semillas, los insumos, que están mucho más costosos después de todo lo que viene a nivel internacional, suben los costos de producción para nosotros, y a partir de septiembre, como bien dijo el señor Klaus, ponemos el corazón en la chacra. Nosotros ponemos toda la fe, la esperanza, y siempre pedimos que el clima nos acompañe, que para nosotros todas las condiciones que necesitamos, que somos productores a cielo abierto, donde nosotros necesitamos que esas condiciones se den para que podamos producir mejor, para que esa producción pueda favorecer al costo de una canasta familiar próximamente, porque en base a eso o se encarece o se abarata. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque nosotros no estamos en una isla, o sea, Paraguay forma parte de todo lo que ocurre en el mundo. En el mundo hay guerras, o sea, estamos pasando por situaciones muy especiales, hemos tenido una pandemia que también fue todo muy reciente, y si uno ve solamente en América en el norte, o sea, inclusive dos pensamientos diferentes que disputan el poder, estamos hablando de uno de los países más poderosos que es Estados Unidos, o lo que pasó con Rusia, o lo que pasa con Israel también. O sea, ustedes también hacen ese tipo de análisis, o sea, va directamente relacionado, aunque vos digas, no, pero unos productores de Paraguay, no es así el análisis, ¿no? Atendiendo un poco a nivel mundial de lo que está pasando. Esa es una pregunta muy interesante, y creo que eso hay que entender también. Si bien el Paraguay forma parte de una comunidad internacional, nosotros compramos cosas de otros países, nosotros exportamos a otros países, pero el hecho de que hoy, a esta fecha, el Paraguay está ya preparado con sus productos en almacén, ya todo importado, para arrancar con esta siembra, o sea, entre comillas, no dependemos más de nadie para arrancar con esta campaña. Para la próxima campaña vamos a volver a importar el fertilizante o algo, pero el Paraguay hoy tiene una autonomía. Tiene una autonomía en este momento en sembrar lo que tiene que sembrar, en cosechar lo que tiene que cosechar, y en todo caso puede tener un problema de comercializar en el futuro si tengamos algún otro conflicto. Pero hoy el Paraguay no depende de otros ni para pedir permiso, ni tampoco para depender concretamente de un proveedor o de algo. El Paraguay hoy está en condiciones de planificar su siembra, de realizar su siembra, y de ahí alimentarse a sí mismo, y después ver lo que puede comercializar en el mundo y quién lo puede comprar. Siempre hay una disputa comercial entre un país que paga más, otro paga menos, pero el Paraguay está preparado para eso. O sea que si vamos de toda la producción, ¿cuánto es el consumo de Paraguay y cuál es lo que se exporta? ¿Cuál es el balance ahí? Sí, ese número es un poco relativo porque el Paraguay produce aproximadamente 10 a 11 millones de toneladas de soja. De eso el Paraguay procesa, o sea, transforma entre grano y aceite un 40% entre aceite de soja y harina de soja. Pero de esos productos también se exportan otra vez una buena cantidad. Entonces, si vamos a hablar de lo neto, o sea, cuánto de todo lo que producimos nosotros comemos, no alcanza el 10%. O sea, con el 10% en soja de lo que nosotros producimos, abastecemos nuestro mercado local. Sí. El resto está destinado a la exportación. En trigo no es tanto así. En trigo el Paraguay tiene hoy, gracias a Dios, la capacidad de abastecerse con trigo para todos los productos derivados, panes, harinas, fideos. Ahí exporta poco, o sea, es más para consumo propio. El maíz, la misma cosa. El Paraguay produce suficiente maíz para todo lo que es la cría de pollo, engorde de pollo, cría de cerdo y tal, y tiene un saldo para exportar, pero la relación no es tanta. Entonces, pero para soja tenemos un superávit, o sea, tenemos capacidad de exportar aproximadamente un 90% de lo que se produce. Pero eso está bueno también, en el sentido de que un commodity son dólares, porque finalmente es dinero que entra al país, ¿no?
Sí, por un lado es algo que uno vende y tiene el retorno, y por el otro lado no gastamos para comer si tenemos propio. Claro. Entonces esa balanza es muy importante. Tenemos que autoabastecernos, pero también tenemos que vender para tener un retorno, porque no solamente eso se tiene, si hay muchos gastos que están en el país. No, totalmente. Hay que acompañar. Son maquinarias, son muchas cosas, ¿no? Mucha inversión. Mira la cara, que eso significa que estoy hablando de algo costoso, ¿no? No sé. Es que el tema, si uno quiere ser óptimo, tiene que ser óptimo, porque la brecha de ganancia entre la inversión y el retorno no es grande, es pequeña, pero significa que para mejorar esto tenemos que ser perfectos en el trabajo. Significa desde la siembra hasta entregar en el silo. Todo ese trayecto tenemos que estar 100% con el corazón ahí, óptimo tenemos que estar. Entonces, ahí es donde la ganancia es menos, y nosotros necesitamos aumentar la producción, más tecnología, mejor semilla, mejor abono, todo lo que se presenta en el mundo. Para poder, tenemos que llegar a un promedio por lo mínimo de 4 toneladas por hectárea. Y eso significa que ya se planta con GPS, se fumiga con GPS, se tiene por la máquina la humedad, el viento y todo, hay frenar cuando no está bien, y si hace falta fumigar a las 4 de la mañana hay que ir a fumigar. No hay nada para... Y eso es lo óptimo, y por eso digo que las maquinarias, un programa de GPS tiene su costo, entonces hay que pagar todos los años, las máquinas son caras y los repuestos son caros, entonces a eso voy, que los gastos hay y no podemos esquivar, porque si no nuestro trabajo no va a ser óptimo. No, totalmente, sí. Como mencionaste, Gloria, nosotros somos un país pequeño, pero figuramos a nivel mundial como agroexportadores por ese volumen de producción que tenemos. Entonces, eso hace que Paraguay sea importante entre los primeros 5 grandes agroexportadores del mundo en lo que es soja. Y un punto muy importante que muchas veces se confunde: nosotros no colocamos el precio al producto que vendemos. Como es un commodity, nosotros somos tomadores de precios internacionales. Nosotros nos manejamos por precios internacionales. Como bien dice el señor Klaus, ponemos todo dentro del campo para poder producir mejor, tratar de aumentar el volumen, pero ese precio de venta nosotros lo tomamos de las tablas internacionales, porque nosotros estamos hablando de un commodity internacional. Por ejemplo, cuando hablamos de que Paraguay está entre los 5 agroexportadores del mundo, esto hace... ¿Qué países, por ejemplo, son nuestros, si vamos a hacer digamos, otra vez hablar de qué países son los que más nos compran, cuáles son nuestros mejores compradores, por ejemplo? Tenemos nosotros hoy en soja Argentina. Es el mayor comprador, sí, porque ellos industrializan eso para después vender. Sí, voy a completar esa pregunta. Cuando hablamos de granos en general, en el mundo, tenemos más de 250 países en el mundo. Pocos son los que tienen la capacidad de exportar granos. Sí. Pocos. La mayoría tienen una población mucho mayor de lo que tienen capacidad productiva, entonces ellos importan. Hoy, graneleros del mundo que son capaces de exportar es Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Rusia y Paraguay. Esos son, a grueso modo, los únicos países capaces de producir mucho más alimento de lo que ellos consumen propiamente. Un país como China produce una infinidad de alimentos, pero no se abastecen, porque tienen 1.200 millones de habitantes, ellos tienen que comprar para alimentarse. India también tiene una producción muy importante, pero tiene que comprar para alimentar su... Entonces hoy el Paraguay en soja compite con Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Ucrania está un poco fuera del contexto, tiene capacidad productiva, pero está con sus problemas internos. Rusia también tiene capacidad productiva, pero está con un embargo internacional, tiene algunos aspectos que le limitan. Entonces, hoy cuando hablamos de soja, competimos más con países americanos, latinoamericanos y Norteamérica. Y ahí el Paraguay tiene un protagonismo porque produce a precios internacionalmente establecidos,
No tenemos subsidios, no tenemos prohibiciones internacionales para comercializar, y eso hace con que el Paraguay esté en esa carrera a un mismo nivel que estos países que yo cité anteriormente. Y vos sabés que es un dato no menor lo que estás diciendo de no recibir subsidio. Significa que el Estado no les ayuda en esto, porque en lo que sea, que, o sea, realmente es un mercado en el cual ustedes apuestan. Así es, el Paraguay permite que este negocio se realice. Cuando hablamos de superficie total, el Paraguay en su superficie total, digamos, de 408.000 kilómetros cuadrados, más o menos el 8% de la superficie, 7-8% de la superficie paraguaya está cubierta con agricultura mecanizada. O sea, hablando en términos generales, es poca superficie cultivada. La gran mayoría del territorio nacional está cubierto con pasturas o con bosques o con otro tipo de vegetación. Y somos muy productivos en esas 8% de la superficie. Producimos mucho, producimos muy bien. Y la idea es que eso se vaya a incrementar todavía. No sabemos en qué ritmo, tal vez al 1% al año o menos del 1%, porque el Paraguay tiene una capacidad todavía de convertir pasturas que hoy existen, que están en ganadería. Podríamos convertir una parte de eso todavía a producción de granos y con eso aumentar nuestra producción sin prejuicio al medio ambiente y sin prejuicio a la ley de deforestación cero. Bueno, lastimosamente nuestros tiempos son breves, pero eso también es un tema interesante. Bueno, lo último, porque no dijimos dónde va a ser y cuándo va a ser esta apertura nacional de la siembra de la soja, entonces ahí podemos cerrar. Sí, el jueves 5 de septiembre en la IDP Hacienda, en Domingo Martínez de Irala, Alto Paraná, donde se inició la Asociación de Productores de Soja hace 25 años. Vamos a hacer la apertura de siembra y también vamos a hacer nuestro festejo de 25 años. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo aquí y realmente datos muy interesantes de conocer del tema de la soja. Y bueno, éxitos también. Gracias a vos, gracias siembra. a la audiencia entera. Porque si les va bien a ustedes, nosotros también nos va bien. Bueno, vamos ya, no, más que una pausa, esto ya es una despedida. Bueno, hoy hemos compartido temas muy interesantes realmente del paracaidismo, la orquesta sinfónica y también la producción de la soja. Nos encontramos nuevamente la próxima semana.